Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la alimentación cuando nos planificamos una carrera. Este fin de semana fue la maratón de Buenos Aires, entonces quisiste ayudarlos y por lo menos como orientarlos en cómo es la alimentación de un deportista cuando se plantea este tipo de deportes como el running. Bueno, en las carreras, ¿cómo nosotros tenemos que diagramar nuestra alimentación? O sea, tengan en cuenta que la alimentación va a ser la nafta que ustedes le van a poner a su cuerpo y piénsense en ese caso como cual si fuesen un auto. Ustedes, si tienen su auto, van a querer ponerle la mejor nafta para que funcione bien. Lo mismo es con su cuerpo, ¿sí? Ustedes tienen que diagramar, o sea, planificar la mejor calidad de comida. ¿Para qué? Para rendir lo mejor posible en la carrera, o sea, o teniendo esa pata muy disponible. Entonces, ese es el rol fundamental que cumple la alimentación en el running y generalmente en todos los deportes. Bien, ¿cómo nosotros tenemos que diagramar las comidas en la carrera? Primero, en los entrenamientos, ahí es donde nosotros tenemos que entrenar la alimentación. ¿Qué es lo que tolero? ¿Qué es lo que no tolero? ¿Me gusta desayunar antes? ¿No me gusta desayunar antes? ¿Como algo en el mientras? No como nada en el mientras. ¿Cómo me hidrato en el mientras de la carrera? Y cómo no me gusta hidratarme. O sea, ¿qué es lo que tolero y no? ¿Sí? Ahora bien, en los entrenamientos vamos a ir entrenando eso, pero teniendo muy en cuenta qué es lo fundamental antes de la carrera. La semana anterior a la carrera, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que recargar mis tanques de nafta. ¿Cómo se cargan tus tanques de nafta, que es como tu energía? Se cargan a partir de fuentes de hidrato de carbono y de proteína, pero principalmente de hidrato de carbono. El hidrato de carbono es el que a mí me va a dar ese envión, esa nafta que necesito. Fíjense que siempre les hablo de esa nafta. Entonces, esa semana anterior a la carrera, o sea, la semana, supongamos como esta semana, el domingo fue la maratón de Buenos Aires, la semana anterior a ese domingo, yo tengo que hacer esa carga de hidratos de carbono. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Cómo tienen que estar diseñados mis platos? Tengo que entrar por qué cantidad de hidratos de carbono voy a poner, o sea, papa, batata, choclo, legumbres, arroz o cualquier cereal. ¿Qué cantidad de proteína? O sea, cualquiera de origen animal o vegetal. Y después la fuente de fibra, vegetales, ¿sí? Pero no llenarnos con tanto vegetal y dejar a un lado lo que son los hidratos de carbono y las proteínas. Entonces, esos tienen que ser mayoritariamente todos mis platos, almuerzos y cenas en la semana anterior, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hacemos con el desayuno y la merienda? Acá tenemos varias cuestiones que yo veo mucho en mi consultorio, que es que a algunos les gusta desayunar, otros no, por tiempo de trabajo, no llego a merendar, lo que sea. Bueno, esa semana anterior hay que tener mucho cuidado con el saltearme capaz muchas comidas. Entonces ahí yo tengo que tener un poquito más de conciencia y decir, bueno, esta semana y capaz tenga que comer por más de que no tenga tanta hambre. Todo lo contrario a lo que yo siempre digo de que coman cuando tengan hambre. Acá acá es donde se entrecruza la nutrición saludable con la nutrición para rendimiento deportivo. A veces la nutrición para el rendimiento deportivo no es la nutrición convencional, ¿sí? O sea, uno va y busca X objetivo. Entonces, acá es donde yo a veces les digo, bueno, si vas a hacer una de las dos, o desayuno o merienda, esa comida tiene que ser super power. Entonces, ahí sí poner una carga de hidrato de carbono. Para no comerte 800 tostadas, que ni siquiera es de gran calidad, hacete un pancake, ponele huevo, así hay proteína, ponele una harina de mejor calidad, por ejemplo, una harina de arroz, una harina de arroz integral, una harina de trigo sarraceno, ese tipo de harinas, con fruta y ponerle capaz una mantequilla de maní que tiene un poquito más de proteína. Bueno, diagramar bien para que tenga una buena merienda o un buen desayuno. Si haces los dos es excelente porque, bueno, ahí podemos compensar mucho más. Eso en cuanto a la alimentación en la semana.
¿Qué es lo que necesitamos la noche anterior a la carrera? La noche anterior a la carrera, no hay tutía acá, se hace hidrato de carbono y proteína. No me interesa la verdura. O sea, no quiero que incluyas verdura en tu alimentación. ¿Por qué? Porque quiero que tu estómago se llene únicamente de hidrato de carbono y de proteína. Por ejemplo, un arroz con pollo. Por ejemplo, papa y un pescadito. ¿Entendés? Yo no soy muy fan de los fideos, sino que busco más calidad. O sea, si vos vas a llenar tus tanques, lo mismo que les digo al principio, llenarlo de buena calidad. Entonces, esa noche anterior, algo de hidrato de carbono y algo de proteína. No nos interesa la verdura. Bien, y llegamos al día de la carrera. ¿Qué hacemos el día de la carrera? ¿Me gusta desayunar? ¿No me gusta desayunar? Todo eso lo tendríamos que haber entrenado durante los entrenamientos. ¿Qué puede ser? Hacer una recontracarga la noche anterior y ese día, antes de la carrera, nada, me como media banana, un par de nueces y me voy. Me como unos dátiles con unas nueces y me voy. Me tomo un café por la cafeína en sí y me hago unas barritas con capaz algún suplemento proteico y un poco de, no sé, de miel o lo que sea, y chau, o me como, sí, también pueden hacerse muffins, me como un muffin y me voy. Ahí es donde ya lo tendría que tener entrenado. Y muy fundamental, algo que me estoy olvidando, es la hidratación. La hidratación tanto la semana previa a la carrera como el día previo a la carrera y durante la carrera, la hidratación es fundamental, porque muchas veces tenemos cansancio durante la carrera y se lo adjudicamos capaz a, uy, me falta nafta, necesito el gel. No necesitas el gel, sino que es que estás deshidratándote. Entonces ahí es donde es muy importante la hidratación, ¿sí? Durante la carrera, ahí es muy individual, aquel que necesite tomar un gel, un membrillo, un dátil, unos arándanos disecados. Generalmente es a partir del kilómetro 15, 13, que ahí es donde comen algo. Y si no, ir viendo qué es lo que van a dar en las carreras como hidratación y capaz sea una bebida isotónica. Entonces ya está, evito el gel y me tomo una bebida isotónica. Con eso es suficiente. Lo único que requerimos en ese caso es que haya glucosa en sangre. Así que, bueno, eso en cuanto al durante la carrera. Y para terminar, ¿qué tendríamos que tener en cuenta en el post-carrera? Post-carrera lo que tenemos que tener en cuenta es la rehidratación, como veníamos diciendo, recargar los tanques de nafta con hidratos de carbono y reparar las fibras musculares, porque muy seguro que rompimos fibras musculares. Entonces ahí entra la proteína. Entonces, ¿qué tiene que tener mi comida después de los entrenamientos? Tomar mucho agua. Mi plato tiene que tener proteína y hidratos de carbono. Y después fibra, porque en la fibra tenemos todo lo que es la micronutrición, que también es importante, ¿sí? Bueno, espero que estos simples tips los hayan ayudado para que cuando se planifiquen una carrera lo puedan tener en cuenta y también entrenarlo, ¿sí? La alimentación es como el entrenamiento invisible de un deportista. Nos vemos.